Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano Carlos, el auditorio es suyo. Amén, amén. Dios los bendiga. Ahora vamos a nuestro hermano Correa. El auditorio es suyo, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nuevamente, hermanos, para mí es un placer estar en esta tarde con ustedes. Muchas gracias, hermano Pablo Ramírez, por la invitación. Que Dios lo guarde y lo bendiga por esta hermosa labor. Es mi primera vez en Zoom. Tenía mucho inconveniente con el internet. Muchas veces el hermano Fernando también me invitaba. Estoy con el celular de mi esposa a mirar para ver cómo nos va hoy con la voluntad de Dios. Y no, muy agradecido al Señor por darme la oportunidad de vivir para hacer su voluntad y a estudiar la Sagrada Escritura, que es lo más importante. Vamos a ir al libro de Jonás, Antiguo Testamento, un libro muy cortico, de 4 capítulos, pero es un libro muy importante porque nos enseña muchas cosas. Aparte de eso, hace mucho tiempo, cuando era niño, no más grande porque me quedé pequeño, pero tenía una tía evangélica y nos contaba mucho de la historia de Jonás. Y siempre uno como niño en esa época me encantaba mucho el relato de Jonás. Me imaginaba la ballena, todas estas cosas. Creo que todos los niños se identifican con este libro, pero más allá de las cosas que nos enseñaron, estudiando profundamente las Escrituras, veo que el nombre de Jonás, que en hebreo es Jonah, que significa paloma, me llama mucho la atención porque veo que Jonás hace honor a su nombre. Si significa paloma, todo lo que hemos leído este precioso libro, vemos que Jonás vuela, pero no a hacer la voluntad de Dios en ese momento, sino que vuela a otro destino donde realmente no era lo que quería Dios. Pero vamos a entrar en materia, vamos a leer en Jonás capítulo 1, voy a hacer ciertos comentarios y vamos a estudiar un poco, vamos a repasar un poco la Sagrada Escritura de este hermoso libro y vamos a ir a la conclusión de que realmente hay que estudiar mucho este libro. Hay muchas enseñanzas que no va a durar el tiempo para especificar muchas cosas o para enseñar muchas cosas. Quiero que leamos Jonás capítulo 1 y empiece el pasaje. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Encontramos una frase en el versículo 1 que dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Esta frase siempre se repite mucho en el Antiguo Testamento. En el versículo 2 leemos y dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando vemos esto, vemos el mensaje de Dios en el versículo 2 y vemos que Dios le está hablando a su profeta, Dios le está hablando a este mensajero para que vaya a este lugar donde se encuentran los ninivitas y vemos que Jonás, a diferencia de Moisés,
A diferencia de Jeremías, que sacaron excusa, Moisés dijo que era muy torpe. Jeremías, la excusa era que era muy niño. Pero en el caso de Jonás, no lo vemos así. Jonás no saca ninguna excusa. Jonás recibe el mensaje de Dios, al parecer como si fuera a hacerlo, pero me llama mucho la atención en el versículo 3. Hermano Rubén, por favor, me colabora con la lectura. Dice la palabra de Dios: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, profeta de Dios. Cuando encontramos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, quiero que miremos a Jonás. ¿Quién era Jonás y cómo se describe Jonás ante los paganos? Hermano Rubén, versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Escuchen detenidamente, amados hermanos, un profeta de Dios, como lo describe él mismo con su propia boca, describe con sus propias palabras ante estos paganos que es temeroso de Dios. También podemos ver en el versículo 9 que Jonás era de nacionalidad hebrea. Y vemos a Jonás que Dios le manda que vaya a Nínive, y viene él, estando en este lugar, viaja a Jope, y de Jope viaja a Tarsis. Y es que Jonás, lo que vemos en el pasaje que hemos leído hasta este momento, estos versículos, vemos que Jonás comienza a huir de la presencia del Señor, como si se fuera a esconder del Señor. Dios le había dado un mandato. Y escuchemos atentamente, hermanos, cuando Dios da un mandato, Dios no va a anular, ni Dios va a cancelar ese mandato. Eso lo tenía que entender este profeta, que está escribiendo en el versículo 9, que es temeroso de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ahora este profeta está huyendo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos todos nosotros: ¿podrá alguien huir de la presencia del Señor? Cuando vamos al principio, en Génesis, vemos a Adán, o el primer hombre, que comienza a esconderse de la presencia del Señor. Hermano Rubén, por favor. El pasaje es Génesis, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver el primero, que trata de esconderse de Dios, de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice Adán: tu presencia, sentí tu presencia. Y cuando sentí tu presencia, me escondí, porque tuve miedo. Ahora, cuando vemos también Hebreos capítulo 4, versículo 13, y también nos enseña la palabra de Dios, es que ningún ser humano, nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Dios no es como nosotros, que nosotros solamente vemos lo que está frente de nosotros, pero los ojos de Dios están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Hebreos 4:13. Sí. Dice la palabra del Señor: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, vemos el escritor de la carta a los hebreos manifestando estas palabras para darnos a entender a nosotros que Dios siempre va a estar presente. Dios siempre va a estar mirando todo lo que nosotros hacemos. Jonás trató de huir de la presencia del Señor. Y una de las cosas que vemos en los versículos que miramos es que cuando el hombre comienza a huir de la presencia del Señor, comienza a descender y a descender. Primero, estaba en un sitio, Jerusalén, después Jope, después a Tarsis, pero me llama mucho la atención y quiero seguir la lectura en Jonás, capítulo 4, hermano Rubén, por favor. En el capítulo 4. Sí, Jonás 1:4, por favor. Sí. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, mirando detenidamente el versículo 4 y 5, dice que Dios, ya que Jonás estaba huyendo, ya que Jonás quería cancelar el mandato de Dios, pero es imposible. Cuando Dios manda, cuando Dios da una orden, hay que cumplirla. Aunque no nos guste, aunque usted no lo quiera hacer, Dios no va a anular, Dios no va a cerrar, Dios no va a quitar ese mandamiento. Entonces dice, pero el Señor hizo levantar un fuerte viento. Entonces estos marineros, según sus costumbres, según lo que ellos creían, comenzaron todos a invocar a sus dioses. Pero más adelante vamos a mirar que el mensaje era directamente para los ninivitas, pero Dios, que ve más allá, Dios, que todo lo que hace, lo hace porque realmente sabe por qué lo hace. En el versículo 5 que leyó el hermano, entonces los marineros comenzaron a rogar para que esto viento fuerte se calmara, pero en el versículo 6, quiero leer un poco más, versículo 6, hermano Rubén. 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Escuchen, Jonás, que sale huyendo de la presencia del Señor, Jonás entra a la nave, los marineros preocupados, invocando a sus dioses, pero Jonás muy relajado, Jonás muy tranquilo. Cuando comienzo a mirar a Jonás a través de las escrituras, digo, un hombre temeroso de Dios, huyendo de la presencia del Señor, y aún así tan relajado, durmiendo, y los demás haciendo que la nave no sufriera ningún daño, y la tempestad era muy fuerte porque venía de parte de Dios. Una de las cosas que debemos entender es que cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, las cosas no van a salir bien en nuestra vida. Dios desea siempre que nosotros hagamos su voluntad, cueste lo que cueste, aunque no me guste, pero es Dios el que me está mandando. Es Dios el que me está enseñando que debo hacerlo. Y Él sabe por qué nos manda, Él sabe por qué debemos ir allá y cuál es el propósito que Él tiene
conllevar este mensaje. Una de las cosas que debemos entender es que muchas veces Jonás es muy criticado por lo que vemos en la escritura, de que él sale huyendo, ¿no?, de la presencia del Señor, pero creo que hay muchos cristianos con el espíritu de Jonás. Muchos que Dios manda, Dios enseña que debemos reunirnos, y muchos cristianos evaden esta responsabilidad. Muchos cristianos no quieren cumplir lo que el Señor enseña. Muchos cristianos, Dios enseña que nos alejemos de la fornicación, del adulterio, pero hermano, aunque usted, amigo, no lo quiera hacer, Dios no va a anular ese mandamiento. Dios no va a quitar en la Biblia, en la Sagrada Escritura, la palabra adulterio. Si usted no quiere alejarse de la mentira, Dios no va a quitar de las Escrituras la palabra mentira. Dios no va a cancelar nada de esto. La palabra de Dios se tiene que cumplir. En el versículo siguiente, del 1, ¿sí? Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces vemos, según sus costumbres, comenzaron ellos a echar suerte. Y la suerte fue directamente a Jonás. Entonces cuando vemos los marineros, es que todas estas cosas están sucediendo, es por este hombre. Es por este hombre, es que está esta gran tempestad. Y vamos a morir. Entonces ellos querían saber, pero el mismo Dios indicó quién era el personaje y por qué estaban sucediendo estas cosas. En el versículo siguiente, en el versículo 8, por favor. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ahora comienzan a cuestionar a Jonás, a indagarlo un poco más, a preguntarle de dónde viene, quién es él, identifícate, por favor, porque lo que está sucediendo es por tu culpa. Entonces, cuando vemos en el versículo 9 que leímos ahorita, que Jonás es de nacionalidad hebrea, y él mismo dice que es temeroso del Señor. Entonces, un temeroso del Señor, huyendo de la presencia del Señor. Creo que hay muchos cristianos también, muchos que están en la iglesia, muchos al igual que Jonás, salen huyendo de la presencia del Señor. Salen huyendo para no obedecer al Señor. Creo que muchos de nosotros, en ciertas circunstancias de la vida, hemos hecho lo mismo que Jonás. Pero este pasaje nos enseña que realmente ninguno de nosotros podemos escondernos de la presencia del Señor. Y que tarde o temprano, como cojamos otro destino, vamos a tener consecuencias por no hacer y por no agradar y por no obedecer la voluntad de Dios. Jonás experimentó esto. Jonás experimentó lo dulce, pero también experimentó algo muy amargo que le iba a venir a continuación. Entonces ya se identifica en el versículo 9, como lo miramos, y en el versículo 10, hermano, por favor, me lee el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él le había declarado que él estaba huyendo de la presencia del Señor. Cuando miramos todo este mensaje, cuando miramos lo que estaba haciendo Jonás, se nos vienen a la mente muchas preguntas. Se nos vienen a la mente por qué él pudo hacer eso. Y así sucede cuando muchos líderes
muchos predicadores, muchos evangelistas hacen tal cosa que desagradan a Dios, desobedecen al Señor. Y muchos hablan y dicen, ¿por qué hizo esto? Si es el predicador, si es el evangelista, si es el pastor, ¿por qué hizo tal cosa? ¿Por qué desobedeció a Dios? Si él llevaba una vida honesta, llevaba una vida de muchos ejemplos, llevaba una vida recta, ¿qué le sucedió? Solo Dios y él mismo sabe por qué no están obedeciendo al Señor. Quiero que miremos el versículo 11. De Jonás, ahí mismo. Sí. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ahora estos marineros le preguntan, Jonás, tenemos este problema. ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar se calme? Queremos buscar una solución. Quisiera que tú nos digas qué debemos hacer, ya que tú estás huyendo de la presencia del Señor. Y quiero que miremos, vamos a detenernos un momento y vamos a mirar otros capítulos ahí y versículos. Y mirar cómo Dios, a través del libro de Jonás, control, el dominio y la autoridad de su naturaleza. Cuando miramos frases como en el versículo 3:4, capítulo 3, versículo 4, ese es el mensaje, pero vamos a mirar más adelante. Quiero mirar una frase que encontramos aquí. 1:17. Jonás 1:17. Una segunda observación vamos a mirar de este libro. Por favor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora 1:4. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Listo. Una gran tempestad. Dios tenía preparado un gran pez que tragase al profeta, a Jonás. Capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Ahora en el versículo 2:10 vemos al Señor que mandó con autoridad a este gran pez. Capítulo 4, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Listo? Ahora, versículo 7 del 4. Capítulo 4, versículo 7 y el versículo 8 también. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, en el versículo, capítulo 1, versículo 4, Dios hace levantar un gran viento en el mar. Versículo 1, capítulo 1, versículo 17, pero el Señor había preparado un gran pez que tragase a Jonás. En el capítulo 2, versículo 10, nos enseña que Dios
mandó o le dio orden al gran pez. Capítulo 4, versículo 6, Dios preparó una calabaracera, la cual creció. Dice que preparó esto el Señor mismo, y en el versículo 7 dice que preparó un gusano, y en el versículo 8 dice que preparó Dios un recio viento solano. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en estos versículos que leímos y estos capítulos? Es que Dios tiene el control y el dominio sobre la naturaleza. Entonces, nuestro Dios es tan poderoso. Nuestro Dios tiene el control no solamente de la naturaleza, sino que Dios también ve nuestras obras. Dios también mira no solamente lo exterior, sino que mira nuestro interior. Si realmente somos fieles seguidores de Él, si verdaderamente somos verdaderos cristianos. Entonces, lo que vemos aquí en el libro de Jonás es que Dios tiene dominio de todas las cosas. Jonás, un temeroso de Dios, está huyendo de la presencia del Señor. Pero cuando Jonás comenzó a huir, primero llega de Jope a Tarsis. Entonces comenzó Jonás ¿a qué? A descender, porque cuando nosotros renunciamos de la presencia del Señor, de sus mandamientos, comenzamos a descender, no para bien, sino para mal. Entonces, después de esto, comenzó a descender y bajó hacia abajo de la nave. Y después de todo eso, vamos a seguir leyendo que comenzó a descender más, no solamente debajo de la nave, sino que más adelante vamos a ver el comportamiento de Jonás, este profeta. Y quiero que miremos el siguiente versículo, hermano, por favor. 12, creo que íbamos. 1:12. Sí. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren ahora el profeta de Dios, Jonás. Jonás le dice a los marineros: es mi culpa. Por mi culpa es que esto está sucediendo. Entonces, para que esto se acabe, para que vuelva la calma, para que ustedes no sufran, para que ustedes no pierdan su vida, entonces me tienen que arrojar a las aguas. Pero con todo eso, en el versículo siguiente, miramos a los marineros que inmediatamente no actuaron y tiraron al agua o al mar a Jonás. Miremos el versículo siguiente. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Bueno, vemos la misericordia que estaban mostrando estos hombres ante Jonás. Con todo eso ya ellos sabían que el culpable era él, porque él estaba huyendo de la presencia del Señor. Pero con todo eso ellos comienzan a luchar y a batallar contra todo este fuerte viento, contra el mar y contra todas estas cosas para ver si ellos podían. Pero vemos en el siguiente versículo que realmente nadie puede pelear contra Dios. Por favor, el versículo siguiente. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora estos paganos, estos hombres que en el principio comenzaron a invocar a sus dioses, pidiendo súplica y misericordia. Ahora Jonás ya le había hablado del Dios que él seguía, del Dios en el cual él estaba huyendo. Y ahora ellos le ruegan. Ahora vemos que ya no le ruegan a sus dioses, sino que le están rogando al Señor Todopoderoso.
rogándole para que su vida no corra en peligro. Pero tenían que hacer algo. Ya Jonás le había dado la solución. Jonás le había dicho, bueno, arrójenme hacia el mar. Siguiente versículo, por favor. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces ahora comenzó a descender más. Ahora lo lanzan hacia el mar. Y después que lo lanzan hacia el mar, miremos el siguiente versículo para avanzar un poco más en este libro. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando comencé a leer ese hermoso libro, que tiene una hermosa enseñanza, cuando leía un poco detenidamente, miraba lo grandioso que es nuestro Dios, lo grandioso que es el Señor. Lo que yo veo aquí, hermano, es que no había un solo mensaje. Lo que yo veo aquí son dos mensajes. Y los dos mensajes que vemos es primero número uno, a los ninivitas. Pero mire que Jonás huye, pero ahora encontramos a unos paganos, a unas personas que tenían sus mentes centradas en sus dioses. Pero ahora, ¿cómo se convirtieron inmediatamente? Y ya no están invocando a sus dioses, sino que están invocando el Dios de Jonás. Están pidiendo súplica y misericordia al Dios de Jonás. Quizás ellos con sus dioses que tenían, nunca habían vivido una experiencia y nunca iba a suceder como lo que estaba sucediendo, porque nuestro Dios, Él vive por los siglos de los siglos. Y Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Entonces ellos tenían que hacer sus comparaciones. Ellos tenían que inmediatamente meditar que el Dios de Jonás era totalmente diferente a los dioses que ellos realmente creían. Inmediatamente vemos aquí una actitud totalmente diferente. Entonces, cuando vemos en este versículo, vemos que estos marineros ahora están alabando al Señor. Ahora están creyendo en el Señor. Entonces, cuando vemos más adelante, vemos a Jonás sufriendo las consecuencias de su desobediencia por no hacer lo que Dios le había ordenado. Ahora, Jonás, escuchen detenidamente, Jonás estaba dispuesto a predicarle a los paganos porque le predicó y le habló del Dios que él creía. Estuvo dispuesto a predicarle a ellos, pero no estaba dispuesto a predicarle a los ninivitas. Ahora, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo que tenía Jonás y por qué él no quería llevar este mensaje a Nínive? Quizás porque ellos eran enemigos número uno de Israel. Y porque también los ninivitas eran muy crueles con sus enemigos, muy violentos. Ahora, dice la Biblia que la maldad de los ninivitas llegó ante el Señor, como la maldad de Sodoma y Gomorra llegó ante la presencia del Señor. Cuando miramos un poco más profundo, vemos que ahora Jonás es tragado de ese gran pez. Bueno, muchos enseñaban que era una ballena, pero bíblicamente no podemos decir que era una ballena porque la ballena es un mamífero que se puede sumergir, pero tarde o temprano tiene que salir a la superficie a respirar. Entonces no podemos decir qué clase de pez tragó a Jonás. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente era Homero, pero bueno, yo eso, si no, la Biblia no lo dice, no me atrevo a decir qué clase de pez. Pero lo que podemos sacar por inferencia, que era un gran pez que preparó el Señor para que tragase a Jonás. Y comienza Jonás a descender.
Y después el gran pez desciende a lo más profundo de las aguas y comienza a descender Jonás. Y después en el capítulo 2 comienza Jonás. No entiendo por qué Jonás en el capítulo 2 o por qué nosotros, los hombres o cristianos, tenemos que esperar que suceda algo en nuestra vida para nosotros poder hacer las cosas ahora bien delante de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar que pase una tragedia? ¿Por qué tenemos que esperar que pase una consecuencia en nuestra vida para poder obedecer al Señor? En el capítulo 2 vemos que Dios le está dando la segunda oportunidad a este profeta. La segunda oportunidad. Y miren las palabras que él enseña en el capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor, hermano Rubén. Y creo que Dios también nos está dando en esta hermosa tarde a todos nosotros, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Dios nos está dando una segunda oportunidad para obedecerle, una segunda oportunidad para amarle, para hacer reverencia, una segunda oportunidad para ser mejores cristianos, una segunda oportunidad para nosotros estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras, una segunda oportunidad para hacer muchos rogativos, muchas peticiones a Dios, para orar fervorosamente, para orar con el entendimiento, una segunda oportunidad para cantarle alabanza al Señor, porque hoy somos los hombres y mujeres más dichosos, porque Dios nos ha dado esta oportunidad para nosotros aprovecharla al máximo, porque debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice las Escrituras. Entonces es un tiempo propicio en el cual todos nosotros debemos estar consagrados. Pero quiero que miremos ahora Jonás en aprieto. Jonás ahora está llevando las consecuencias por desobedecer a Dios. Por favor, versículo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bueno, ahora vemos a Jonás con otra actitud. Pero escuchen que Jonás estaba dispuesto. Miren lo que había en la mente de este profeta. Este profeta temeroso de Dios prefirió mejor en su mente morir que ir a llevar el mensaje a Nínive. Miren lo que estaba pensando, porque si él dice arrójenme al mar, obviamente iba a perecer, obviamente iba a morir. Prefiero morir antes de ir a llevarle el mensaje a los ninivitas. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo, la circunstancia de que Jonás de no ir allá a Nínive? Bueno, creo que vemos que Nínive tenía una mala fama. De todas maneras, era el enemigo del pueblo de Dios. Y antes de avanzar un poco más de padecimiento, del sufrimiento de Jonás y de su arrepentimiento y de su segunda oportunidad, quiero que miremos en el Antiguo Testamento el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. Capítulo 3, Nahum, capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. La Biblia nos va a mostrar los calificativos que tenía los ninivitas, y quiero que leamos la Biblia. Por favor, me acompañan, hermanos. Hermano Rubén, por favor. Dice la palabra de Dios. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres,
cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Entonces miramos que los ninivitas eran muy crueles, hombres sanguinarios, hombres mentirosos, hombres hechiceros, hombres que se dedicaban al hurto, al robo, no tenían piedad de sus enemigos. Quizás Jonás, teniendo todo esto en su mente, él dijo, quizás si Jehová Dios me hubiera dicho a otro lugar, yo iría, pero a ellos no voy. Muchas veces nosotros también somos muy selectivos cuando vamos a predicar la palabra de Dios. Queremos predicarle quizás a las personas que nos caen bien. Quizás a las personas que nos dicta el corazón decimos, esta persona no me inspira ningún temor, esta persona es una persona que no me va a hacer ningún daño. Entonces, ¿qué será para aquellos hombres derramadores de sangre? ¿Qué será para las personas que se dedican a cosas en oscura? ¿Qué será de los borrachos? ¿Qué será de la ramera? ¿Qué será de estas personas si nosotros nos ponemos en este lugar como Jonás? Jonás no quería salvación para los ninivitas. Jonás sabía que si él llevaba el mensaje de juicio, él sabía que quizás ellos se iban a arrepentir, pero él no quiso. Y así somos nosotros muchas veces. Somos muy selectivos. Queremos predicar donde realmente las cosas están tranquilas. No hay ladrones, no hay esto, no hay esto. No predico en este barrio porque este barrio es muy peligroso. Pero escuchen, hermanos. Dios nos ha dado un mandamiento, no solamente para los predicadores, para todos aquellos que hacen parte de este cuerpo, para todos aquellos que hacen parte de este reino. Dios nos ha mandado a predicar su mensaje, a llevar el evangelio de salvación. Y Dios no va a borrar, Dios no va a cancelar este mandamiento. Si usted no lo quiere hacer, pero este mandamiento está para aquellos que están dispuestos a predicarle y aquellos que no son selectivos, porque nosotros debemos que predicarle a todas las personas. A todas las personas tienen necesidad realmente de la palabra de Dios. Tienen necesidad de salir de las tinieblas y trasladarse al reino de su amado Hijo. Pero si no lo hacemos nosotros, si nosotros decimos siempre, no, es que este no me parece, es que esta persona me cae mal, lo siento, se está poniendo en la misma actitud de Jonás. Jonás estuvo dispuesto a predicarle a los paganos, a estos hombres marineros, pero no quería, porque realmente ellos tenían unos calificativos horribles. Ellos llegaban a tal ciudad y arrasaban con toda, no tenían piedad de nada. Eran hombres que hurtaban, no dejaban nada. Entonces, pensando todo esto, Jonás quizás no quiso ir. Pero una de las preguntas que debemos hacernos nosotros, si estuviéramos ahí, ¿estaríamos dispuestos nosotros, hermanos, a ir a Nínive a llevar el mensaje? Sería la pregunta para nosotros. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ir a Nínive a llevar el mensaje de Dios? Hágase la pregunta a usted mismo, en su mente. Esto me lleva al pasaje en Mateo 5:44, creo que es, donde nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, que no debemos aborrecer a nuestros enemigos. Debemos que hacer lo que Dios nos manda para nuestro propio bien. No queremos, hermanos, desobedecer al Señor y pagar las consecuencias. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces Jonás en el capítulo 2, y quiero que saltemos del 2, versículo 7, miremos un poco, amados hermanos. De Jonás. Sí.
Jonás 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Escuchen ahora. Ahora Jonás dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti. Me acordé de ti, Jehová. Me acordé de ti. Y ahora mire lo que hace Dios. Escucha a Jonás. En el versículo 8 y 9, por favor, hermano Rubén. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora vemos que Dios escuchó a Jonás desde el vientre. Le suplicó al Señor. Y ahora Dios escucha la oración de Jonás. Pero ahora en el capítulo 3, miremos el capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor. 3. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Escuchen esta frase que vimos en el capítulo 1. 3:1. Sí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Listo, segunda vez que le habla a Dios. El pez ya vomita a Jonás. Ahora vino otra vez la palabra del Señor al profeta Jonás. Ahora vas a ir donde te mandé, donde los ninivitas, y le vas a predicar el mensaje que ya tú sabes. Cuando vemos todo esto, vemos que ahora esta es la oportunidad, el tiempo que él tenía que ir. Ya él había sufrido la consecuencia por salir huyendo de la presencia del Señor. Ahora, la segunda oportunidad para él dice esto: ahora sí tengo que ir. No me queda más remedio que ir a llevar el mensaje a las personas que quizás odio. Tengo enojo dentro de mí, pero ahora tengo que hacerlo, porque ahora Dios, segunda vez, me está hablando que debo ir y tengo que ser yo. Soy el profeta encomendado para hacer esto. Pero dentro de él, su deseo no era hacerlo. Entonces vemos más adelante, y quiero que leamos el versículo 3. Ahora, el 3:3. 3:3. ¿Se levantó? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Sígale ya. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, vemos algo interesante en estos versículos que leímos. Vemos que Jonás va, llega efectivamente, lleva el mensaje, predica lo que Dios quería que predicara, pero vemos que la reacción de estos hombres de Nínive fue lo que realmente Jonás no esperaba. Dice la palabra de Dios que estos hombres, cuando comenzaron a escuchar el mensaje de juicio contra ellos, dice que inmediatamente ellos, creyendo estas cosas, ellos dijeron: vamos a hacer ayuno, vamos a hacer esto, por si quizás Dios nos concede el arrepentimiento. Pero algo que debemos ver más profundamente es que la gente se está arrepintiendo. Los ninivitas se están arrepintiendo. El rey mismo se está arrepintiendo. ¿Qué podemos ver también en el libro de Jonás? No solamente la soberanía, la autoridad y el control que tiene Dios sobre la naturaleza, aún sobre nosotros mismos, y que nadie se puede esconder de la presencia del Señor, y todos aquellos que tiraron a esconderse no les fue muy bien. Pero vemos aquí también que en Jonás encontramos que la gente se está arrepintiendo. Jonás, segunda oportunidad, arrepentido, va y predica. Vemos también al pueblo, la ciudad de Nínive, arrepintiéndose. Pero también vemos a Dios arrepintiéndose de lo que le iba a hacer la ciudad de Nínive. Ahora, ¿qué lo motivó a Dios a retratarse? ¿Qué le motivó a Dios a no castigar a los ninivitas? Obviamente, lo que ve Dios no lo vemos nosotros. Dios vio en los ninivitas que realmente había un verdadero arrepentimiento, que verdaderamente se habían convertido de su maldad. Eso fue lo que vio Dios. Dios vio que realmente estaban dispuestos a dejar las cosas en las cuales ellos se dedicaban, que irritaban a Dios, que su maldad había llegado hasta su presencia. Ahora ellos se están arrepintiendo. Jonás mismo se está arrepintiendo. Todos ellos, podemos ver en el libro de Jonás que la gente lo está haciendo. La pregunta es, usted en esta tarde, amigo, usted hermano, si ha fallado a Dios, es momento de arrepentir. Es el momento propicio, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un juicio, y ese juicio no tiene reversa. Ese juicio va a estar. Ese juicio va a estar en el momento en que Dios se manifieste. Por eso lo que nos enseña el libro de Jonás es que también aquí la gente se está arrepintiendo y que nosotros debemos enseñar también el arrepentimiento a aquellas personas. Nosotros hemos recibido por gracia también debemos dar nosotros. Nosotros, Dios nos ha escogido para llevar su mensaje, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos escogiendo las personas que le vamos a predicar? ¿O Dios quiere que le prediquemos a todos? ¿O acaso Dios no anhela la salvación de todos? ¿O nos queremos comportar como los hijos de Zebedeo, como Juan y Jacobo, considerados los hijos del trueno, y que el Señor les exhortó porque ellos pidieron que descendiera fuego del cielo porque no habían recibido al Maestro? No debemos tener ese espíritu. Debemos tener un espíritu de amor, porque gracias al Señor ha tenido mucha misericordia en nosotros, que Dios nos ha colocado en su iglesia verdadera, en la iglesia que Él compró con su propia sangre. Entonces es momento de levantarse, de cumplir el mandato de Dios, porque, hermano, aunque usted no lo haga, vuelvo y repito, Dios no va a cancelar este mandamiento. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, vamos a pagar la consecuencia. Quiero terminar en conclusión
en Mateo capítulo 12. Quiero que, no saliéndome del tema, en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos transporta a este pasaje en el que estamos ahora meditando. En este pasaje que tiene muchas enseñanzas. En este pasaje que nos enseña el valor de la palabra del Señor. Y que el Antiguo Testamento está para nuestra enseñanza. Si ellos se equivocaron, nosotros tenemos ahora 2 testamentos donde debemos meditar siempre y debemos hacer siempre lo que al Señor le agrada. Por favor, hermano Rubén. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 40 está hablando de su muerte, su sepultura y la resurrección. Y todos nosotros creemos en esto porque seguimos al Señor. Porque sabemos que esto es real. Y creemos en la resurrección de Cristo. Y ahí está nuestra esperanza. Pero después de todo esto le habla a esta gente. Le habla a los fariseos. Le habla a estos personajes que se creían que estaban bien. Pero ahora le dice algo que debemos tener presente nosotros. Es que si aquellos hombres, dice el Señor, se convirtieron, se arrepintieron con la predicación de Jonás, y él dice en el 41, más que Jonás en este lugar. Tenemos al Hijo de Dios, tenemos su palabra, tenemos su mandamiento. Ahora es el mismo Hijo de Dios mandando a todo cristiano en todo lugar que nosotros debemos enseñar a Cristo resucitado y que ahora más que Jonás está en medio de nosotros. Ahora más que Jonás, el mismo Cristo. Porque como dice el escritor de la carta a los hebreos, Dios hablando muchas veces de muchas maneras a los padres en otro tiempo, ahora nos habla por medio de su Hijo. Es a su Hijo que debemos enseñar a aquellas personas. Vuelvo y repito, no debemos ser selectivos, debemos enseñar por doquier. Tenemos amigos. Los que estudian tienen amigos en la escuela. Los que están en la universidad tienen muchos amigos también. Nosotros tenemos en cantidad amigos. No escoja a quién le va a predicar. A todos debemos enseñar. No debemos huir de la presencia del Señor. Si huimos de la presencia del Señor, vamos a pagar las consecuencias. No espere que llegue algo horrible a su vida para arrepentirse. Hoy, en esta tarde, es momento de arrepentirse. Eso es lo que vemos en el libro de Jonás. La gente arrepintiéndose. Nosotros también, amados amigos, amados hermanos y amigos, es momento de arrepentirse. Porque el Señor dijo, más que Jonás en este lugar. Dios les bendiga a todos.